Esta mañana los invito a que abran la Biblia en Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Vamos a leer en el capítulo número 4, el versículo número 6 y 7. Dice la Biblia: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Solamente esos versículos vamos a leer. Pueden tomar sus asientos. Uno de los mayores enemigos que el ser humano tiene en esta vida es la ansiedad. Podríamos decir que la ansiedad es un estado constante de preocupación que inquieta el alma. Todos de alguna manera experimentamos ansiedad, pero muchas veces esta ansiedad puede traer un sinfín de preocupaciones que agobien en gran manera nuestra vida. Y cuando eso pasa, trae también otros problemas de salud, el estrés, enfermedades cardiovasculares. Y la verdad es que el deseo de Dios no es que nosotros vivamos en constante preocupación, aunque eso es bastante difícil. A veces uno podría decir es difícil de lograr porque vivimos en un mundo de dificultades, un mundo de incertidumbres, plagado de mucha maldad, de enfermedades. Y uno podría preguntarse, ¿cómo hacer para que lo que me rodee o lo que esté atravesando no me preocupe más allá de lo que debería? Bueno, pues en estos dos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da el remedio de eso. Decía el versículo 6 que leímos: por nada estéis afanosos. Es decir, el primer consejo que Pablo nos da es: no dejen que ninguna preocupación los tome o se apodere de ustedes. Antes, para poder vencer las penas, para poder vencer las preocupaciones, para poder vencer la ansiedad, lo que Pablo dice es que antes, en lugar de preocuparse, ocúpense en la oración. En lugar de estar preocupado, ocuparse en buscar al Señor. Él decía: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y en esa oración que hemos leído, en ese párrafo, encontramos el remedio para la ansiedad, y es presentarle a Dios nuestras peticiones en oración. La oración es el método que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Es la forma en la cual podemos estar en comunicación con nuestro Creador. Y cuando Él dice: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, se refiere a que también seamos específicos. El pastor David Yonggi Cho, que ya murió, que fue pastor de la iglesia más grande del mundo en aquel entonces, en Seúl, Corea, decía que el secreto para recibir respuesta de parte de Dios está en ser específico. Ser específico, porque muchas veces nosotros podemos pedirle a Dios: ayúdame, pero entre más específicos seamos, decía él, Dios responderá más rápido, porque él decía que a veces las oraciones no son respondidas porque el creyente no es específico. A veces pide una cosa, pero no da los detalles de cómo lo quiere, del color, de la forma. Imagínense, podría parecer quizás exagerada las palabras o lo que él decía en aquel entonces, pero la verdad es que entre más específicos seamos, mejor. ¿Cómo queremos que nos ayude? ¿Qué clase de respuesta específica deseamos? Por eso decía el apóstol: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración. Y ese es el primer paso, en oración y ruego. Y dice ruego porque también nuestras oraciones no pueden ser esporádicas, no pueden ser eventuales, sino que debemos ser constantes y rogar y suplicar constantemente a Dios, para que cuando presentemos nuestras peticiones en toda oración y ruego, también dice que lo hagamos con acción de gracia. Es decir, al mismo tiempo, seamos agradecidos con Dios en la oración. Démosle gracia
por la respuesta que nos va a dar. Porque imagínense, lo que Pablo dice aquí es, no solo pidan, no solo sean específicos con sus peticiones, sino que al mismo tiempo denle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que habrá de hacer en el futuro. Porque eso demuestra fe. La fe, recuerden que es la certeza de lo que se espera. Es llamar a lo que no es todavía como si ya fuese. Es visualizar, materializar las cosas que aún no son. Y la fe es eso. Es la sustancia, como dice en el griego original. Es la sustancia de la que está hecha las cosas que deseamos. Por eso debemos ser agradecidos, darle gracias a Dios. Y cuando hacemos eso, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ahí viene la respuesta para la ansiedad, porque ¿cuántos de nosotros no lo hemos experimentado? Que después de orar, después de confiar en Dios, a pesar de que la situación sea difícil o haya gran incertidumbre, pero cuando nos acercamos delante de Dios, nos quebrantamos delante de su presencia, una paz viene a nuestro corazón, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, es decir, no tiene lógica, pero es porque Dios está obrando a favor de nosotros. Es el amor de Dios que se manifiesta en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros, y entonces guardará nuestros pensamientos, es decir, esas cosas que nos atormentan, esas cosas que nos preocupan, serán guardadas porque la paz de Dios llenará nuestro ser, y así, tarde o temprano, el Señor nos responderá y guardará nuestras vidas hasta el fin de los tiempos. Por tanto, confiemos esta mañana que Dios responderá a nuestras peticiones. Confiemos que Dios escucha la oración del justo. Y esta mañana presentémosle a Dios con toda oración y ruego, de manera específica, nuestras peticiones. Agradezcámosle a Dios también por todo lo que está haciendo y lo que hará, creyendo que Él responderá de acuerdo a su fidelidad, y entonces experimentaremos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y Dios guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús.